Amigos y amigas, bienvenidos una vez más. Quinto episodio de este bonito podcast donde ya es turno de Roberto Olverán. ¿Cómo estás? Muy bien. Carnal, la verdad, un gustazo tenerte aquí. Un episodio también muy entretenido el que vamos a tener. Y más que nada, digo, la plática que tú y yo nos aventamos y más en este tema, pues siempre es de gran importancia. Y vaya las pláticas que nos hemos aventado en este periodo, ¿no? O sea, no para una tras la otra. Yo creo que ya lo estamos como que hasta, bueno, no hasta límite, pero ahí vamos rozando poco a poco. Uh-huh. Roberto, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿quién eres? Pues soy Roberto Olvera. Soy... Oye, ¿quién eres? Preséntate, por favor. Pues estoy a punto de egresar de la licenciatura en Derecho. Soy asesor y coordinador de proyectos. Actualmente trabajo en Laguna Yo Te Quiero. Soy director de Impulso Ciudadano, un proyecto social que justo salió de Jóvenes Líderes. Soy coach, asesor de proyectos sociales en Jóvenes Líderes. También soy embajador de una organización que se llama Achoca. Y soy director financiero de un proyecto que se llama Escuela Legislativa. Todavía quedan dedos, Robert. Trae dedos por cumplir. Y momentáneamente dejémoslo ahí, porque hay otros temas que ahí estamos organizando también más proyectos, pero... No, el trabajo siempre es bienvenido. Entre más abundante sea el trabajo, más bienvenido es. Yo siempre he dicho, mientras más trabajo, mejor. Sí, pero el balance también, ¿verdad? El balance hay que encontrarlo. Oye, Robert, pues muy grato de tenerte aquí. Digo, el tema del que vamos a hablar ahorita, pues es uno que ya hemos repetido. El tema de la política. Cómo estamos hoy en México. Y más que nada, el tema a discutir el día de hoy son las diferentes administraciones. Digo, yo sé que ha habido un chorro de administraciones. Muchísimas. De las que nos ha tocado, bien conscientes, las últimas 3. Pues le podemos decir las 3, que sería Peña Nieto, Calderón y... Vicente, poquito. Pues yo creo que ya el ultimito, pero verdaderamente sí Calderón y Peña Nieto. Ya lo demás pues ya es más una parte histórica porque realmente ya no lo vimos, ya la leímos, entonces... Oye, y la actual administración que también pues ya nos tocó, ahora sí está ya prácticamente con conciencia y ver los errores, los aciertos y pues todo lo que pues siempre implica un mandato de 6 años como lo es México, ¿no? Justo, anoche platicaba con mis papás ese tema. Surgió en la plática durante el medio tiempo del juego. Se habló de política en la mesa. Platicaba esa parte porque salen los comerciales en la televisión y mi mamá hizo un comentario y le dije, mira, algo que yo siempre le digo a la gente es, así como hay cosas buenas y que se pueden aplaudir, también hay cosas malas. Y ahí es donde también debemos nosotros evaluar para tomar una decisión de qué es lo que se va a decidir hacer. Y sobre todo porque las cosas malas pues tienen un peso mucho mayor que las buenas, ¿no crees? Digo, pues actualmente usted lo puede checar en los números que tiene pues cualquier organización autónoma, uh-huh. Pero pues ahorita los números son números muy alarmantes. Digo, no vamos a, bueno, o por lo menos este episodio no vamos a culpar a alguien, pero los números existen y pues es la estadística la que habla, ¿no? Justo. Pues bueno, como tú mencionas, pues podemos meternos a revisar cualquier indicador o cualquier número por parte, a lo mejor, no sé, INEGI. A mí también me pasa eso, me traba mucho. Me lo mencionas mucho a mí también de que, ¿por qué te equivocas? Digo, perdón, mi Spanglish. Pero, no, o sea, meternos a temas de números y revisar ya en el área que a ti te interese, ¿sabes? Por ejemplo, en educación, pues algunos tenemos una opinión, por ejemplo, en el tema de la salud, muchas personas tienen sus opiniones. A mí el tema de la salud, al menos esta administración, no me ha gustado mucho. Pues en temas de transparencia, en temas, por ejemplo, el acceso a la educación financiera, el tema de créditos, también ahorita es un tema bastante grande. La educación en general, ¿no? La educación en general. Por ejemplo, también el tema de nosotros los jóvenes, el Afore, que capaz ya ni siquiera Afore nos toca. No, pero se me hace que nosotros llegamos, bueno, yo espero una esperanza de vida hasta los 30, ya para no batallarle después. No se crean, pero sí, es un tema que tú lo puedes ver muy a futuro, pero o sea, está aquí respirándote en la nuca. Bueno, aquí para que la gente me vea, aquí te está respirando en la nuca el tema ese de la Afore, que pues, quieras o no, ahorita sí también se está tratando un poco ese tema, ¿no? Digo, falta que se profundice un poco más, pero pues ahí va. Hubo unas acciones justo antes de que cerrara esta legislatura en la Cámara de Diputados, pero no hubo solución todavía. Ahí están viendo el tema para unos amparos. Uh-huh. Pero sí es interesante justo todo esto que mencionamos, el tema del Afore. Pues, ¿qué más, amigo? Oye, no, pues, o sea, nada más para como darle continuidad a esta línea temporal que vamos a crear.
vamos a empezar pues desde las administraciones que tenemos memoria. Digo, ¿qué te parece Calderón? ¿A Vicente lo dejamos un poquito de lado o hay algo que mencionar? Yo creo que Calderón lo podremos tomar. Verdaderamente, pues Vicente fue este paso después de muchísimos años de un gobierno. Sí, un paso muy importante. El cambio de, bueno, no dictadura, bueno. No dictadura, pero... Un mandato muy largo bajo un solo partido. Bajo un solo partido. Entonces la gente tenía unas expectativas muy altas, pero pues obviamente no todas se cumplieron dentro de ese mandato, entonces pues ahí es donde entra mucho crítica hacia ese presidente. Oye, y también lo mencionó Jorge Herrera, que tal cual el mandato de Vicente Fox no se lograron muchas cosas de materia social, por el hecho de que pues en las cámaras pues, no contaba tampoco con el apoyo de los representantes en ese entonces. De hecho, ese sí es un tema, verdaderamente, esto fue cuando entró Andrés Manuel, fue el primer presidente que tuvo mayoría en la Cámara. Entonces, muchísimas de las propuestas que él mandaba se aprobaban. Entonces, eso es un gran beneficio, eso es una gran ventaja al momento de iniciar tu mandato, porque justo me tocó escuchar en un podcast a Felipe Calderón hace ya un par de años y él decía pues que nosotros vemos al presidente como la gran figura, lo que yo diga se va a hacer, y no, verdaderamente no. Él sí dice que el tema de no tener una mayoría dentro del Congreso afecta muchísimo, porque pues entra ya esta parte de tener que negociar ciertos aspectos para que los planes, las iniciativas, las reformas puedan pasar. Oye, ya mejor dijo que bueno, mejor me hago mi cubita, ¿no? Su 15ª cubita que se hizo durante su mandato. Bueno, quién sabe cuánto se aventó. Oye, pero bueno, empezamos con esto del cambio de la administración dentro de un nuevo partido. La gente decide a volver a escoger ese mismo partido y entra un sexenio que al menos a nuestra generación nos marcó. Nos marcó con mayúsculas. Y eso éramos aún muy jóvenes, pero verdaderamente a muchos sí nos dejó esa marca. Recuerdo yo todavía muchísimos momentos, incluso en mi primaria, que hacíamos simulacros por si había algún tema de tiroteos. Entonces, sí recuerdo mucho todos esos temas yo en mi primaria. Incluso en mi secundaria, pero ese ya no recuerdo si fue a tiempos ya de la siguiente administración, que ocurrió un atentado afuera de mi secundaria. Entonces, sí, justo tocó que... no sé qué tan abierto puedo hacer el tema. No, tú dilo. Okay. La gente aquí todo. Va. Asesinaron a un tránsito afuera de mi secundaria. Sí me sabía eso. Y yo apenas iba saliendo de clases. Literal iba saliendo de mi salón y llegó un profesor de, a ver, alumnos, córranle. O sea, va a sus casas. Oye, no, qué feo. Y realmente fue un sexenio que digo, a día de hoy, si yo estuviera en la posición de mis padres, la responsabilidad que te cargas en ese sexenio, deja tú de... el trabajo y todo. Porque ahorita lo vamos a comentar, que realmente hubo cosas positivas durante ese sexenio, ¿no? Tú lo comentaste antes. Pero ahorita vamos a abarcar ese tema. O sea, el miedo de salir a la calle, de que tus hijos estén afuera, de exponerte a la violencia en general, es un tema que tú dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No, completamente. De hecho, realmente, pues digo, el tema de cómo lo vivimos. Recuerdo, yo de pequeño sí era de andaba en las bicis con mis amigos y hubo un momento en el que dejamos de hacerlo. Porque verdaderamente sí era muy peligroso el andar en la calle y capaz sucede algo, y lo que creo que pasamos mucho a hacer esto de, pues a nosotros no nos tocó todo eso, de salir como a antros o eso, todavía éramos muy pequeños. No, muy pequeños. O sea. Pero sí nos tocó eso de, pues no podíamos ir como que tanto a parques o así, o sea, ya era más de ir a la casa de tu amigo y... O deja tú, el miedo de salir o visitar a tu tío, tu tía, tu abuelita, abuelito, o sea... Es un tramo que dices de que, oye, pues, o sea, nos vamos con cuidado y nos regresamos temprano también, porque pues no vaya a ser la mala que toque algo muy feo. Y digo, está también mucho este meme que, a manera de risa, digo, también lo comentamos con Dani Parra, de que pues es parte del mexicano hacer estas bromas, y más en la política, de que, oye, pues tú debiste aprender eso en el 2010, ¿no? Y de que yo en el 2010, así, pecho tierra, güey, abajo, de que, no, güey, o sea, pues eran tiempos muy diferentes. No, completamente. De hecho, como tú mencionas, digo, realmente yo soy una persona que sí es de toda la laguna. Vivo en Lerdo, pero tengo muchos familiares tanto en Gómez como en Torreón, incluso fuera, en Concamé, en otros lugares. Entonces sí era de que sí íbamos a visitar a nuestros familiares, pero vamos con cuidado y nos regresamos temprano para cualquier cosa. Y en bolita. Sí, de hecho sí me tocó, Sí. Entonces, verdaderamente sí quedó muy marcado mucha parte de nuestra infancia por estos temas de violencia. Y digo, eso fue el peso más grande que tuvo ese sexenio. Pero
si le damos vuelta a la moneda y hablamos de otras cosas que se vieron en ese sexenio, tú lo comentabas la otra vez conmigo fuera de cámaras, el tema económico. Sí, fue económico, ¿verdad? Sí. Que comentaste que pues fue realmente muy bueno. Pues en el sexenio de Calderón, pues hubo un tema a nivel mundial en el tema de la economía. Y creo que las acciones que tomaron en ese momento fue un poco más por la informalidad, pero creo que supieron rebotar bien el tema. Entonces, en el lado económico yo le aplaudo mucho a Calderón, pero en el apartado de seguridad, pues sí fue mucho de qué hablar. No, un tema. Y de hecho tú puedes buscar la información y al presidente de la actual administración le gusta mucho utilizar grafiquitos, ¿no? Hay tal cual números reales del INEGI que fueron en donde pues tú puedes ver cómo la violencia se iba disparando poquito y poquito y poquito más. Y digo, a día de hoy pues ya es un disparo súper, o sea, fuera de la gráfica, o sea, todo pues muy malo en cuestión de recuerdos hacia ese sexenio pues no de terror, pero pues sí bien peligroso. Digo, de hecho, en esta semana me tocó también que participar en un foro con jóvenes de la Universidad de Nuevo León y me preguntó alguien de, oye, ¿dónde nace como que esta inquietud de la participación ciudadana y todo esto? Y yo le dije, verdaderamente, a mí pues, cuando yo estaba creciendo, para ahí de mis 12 años, 10 años, pues yo recuerdo mucho ese tema de la violencia. Entonces, a mí el tema de la participación ciudadana me llamó muchísimo porque pues aquí en la región lo resolvimos a través de pues, la gobernanza, se pudiera decir, que se hizo entre pues, sociedad civil, la misma ciudadanía, el mismo gobierno, de salir a las calles. Y eso a mí me gustó muchísimo. Quedó muy marcado en mí. Entonces, a partir de ahí yo también empecé como que a involucrar cada vez más en todos esos temas, pues a lo mejor no directamente tan políticos, pero sí que involucraban a la sociedad, a la comunidad. Entonces, de ahí nació un poco mi interés por el tema de la participación ciudadana y de ahí es pues de lo que me trae de recuerdos mucho el sexenio de Calderón y un poco el de Peña Nieto. Sí, sobre todo yo creo que, bueno, para mí abarcó mi primaria, creo que parte de mi secundaria, no te creas, creo que toda la primaria abarcó ese sexenio. Sí. A ti te abarcó primaria y secundaria, quiero pensar. Sí, pues, o sea, como niños, pues es lo que recuerdas y es pues con lo que creces que a día de hoy, pues las cosas estén como estén. Digo, ¿cuántos en su celular no tienen a sus papás por su nombre desde que papá, mamá? ¿Por qué? ¿Sexenio Calderón? O sea, no lo entenderías. Oye, y bueno, 2 mandatos del PAN. Pasa el 2012. Bueno, llega el año 2012. Llega el año 2012. Y la gente, pues se queda así como que, caray, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, joven? O sea, realmente hubo cambio, no hubo cambio, regresa el PRI, no regresa el PRI, al final regresa el PRI. Regresó el PRI. Creo que también mucho tuvo que ver a lo mejor el tema de los candidatos. Digo, verdaderamente, a mí no se me hicieron tan fuertes los otros candidatos a comparación de Peña Nieto. Digo, seguía Andrés Manuel López Obrador en esa contienda, hasta que por fin lo logró. Hasta que por fin lo logró en el 18. En el 18. Pero siento que todavía no tenía, o sea, ahí estaba, pero todavía no se daba como que el tiro a comparación de cómo fue en el 2006. Ya ves que en el 2006 sí él dijo, no, yo gané y se fue a plantar. En el Zócalo, ¿no? En el Zócalo. Pero en el 2012 yo no lo sentí. Bueno, al menos desde mi perspectiva de la juventud yo no lo sentí tanto. Entonces ahí yo sí sentí que fue un poquito más el tema de el partido, el rojo, el PRI. Pero sí, yo creo que tuvo mucho que ver a lo mejor el tema de los candidatos. En los candidatos. Y digo, al final Enrique Peña Nieto es electo presidente de la República. También mucha risa el Peña desde que empezó su mandato. Creo que eso es lo mejor que tuvimos porque, o sea, tenemos esa apertura a hacer memes y eso nos mantenía un poco al tanto de lo que sucedía en el país, ¿sabes? El hecho de que, pues, también acá mi compadre de repente la regara al momento de estar haciendo un acto cívico, pues, también como que, bueno, ¿y qué era? Oye, ¿sabes? Desde el principio que ya ves que está la bandera, bueno, la banda presidencial que está verde, blanco, rojo y el Peña que rojo, blanco, verde. Digo, ay, mi Peña. Digo, pues también lo vivimos un poco muy pequeños. Y digo, también se va aumentando el interés por este tema. Porque como tú dices, a mí me pasó desde el sexenio de Calderón. Te aseguro que para Peña, o sea, ya estabas con un poquito más de, así, más noción de qué es lo que pasaba, por qué pasaba. Y digo, al final también, una característica muy notable, yo creo, del sexenio de Peña, fue el mismo presidente y todos los escándalos que hubo alrededor de su mandato. La Casa Blanca, el tema de los estudiantes de Yotzinapa. ¿La estafa maestra también fue? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, también. Hubo muchos. Entonces, realmente, creo que acababa uno y ya estábamos
de lleno casi con el otro. Oye, pero también le vamos dando seguimiento a esta ola de violencia. Sí. Que con Peña también crece la estadística o los números. Uh-huh. Y te digo, pasa todo esto como el caso de Ayotzinapa, un caso muy triste para Guerrero. Pues yo creo que incluso en general para el país. No, en general, sí, tienes razón, en general, porque digo, fuimos noticia nacional. Bueno, mundial, perdón. O sea, sí, a nivel mundial. Incluso la OMS de que, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Los derechos humanos qué? ¿Te los pasas ahí por...? y es como... No, y México casi no es conocido por ser, vamos a decirlo así, regañado por instituciones internacionales en temas de derecho, entonces de justicia. Entonces, verdaderamente sí se vio muy mal el país en esos temas. Recuerdo que yo sí estaba muy metido en ese tema de Ayotzinapa, pero realmente eso ya me tocó a mí en secundaria. Créeme que yo estaba tan metido que yo estaba con mi grupito de amigos de, no, es que tenemos que salir también a la marcha, porque pues nosotros también somos estudiantes, uh-huh. Pero yo sí hice como que la bolita así dentro de mis amigos y queríamos salir. O sea, yo sí fui y me paré afuera de la puerta de mi secundaria de que déjeme salir porque por aquí va a pasar la marcha y yo me quiero sumar. Pero no, sí me regañó mi perfecta. Me dijo, no, estás loco. No, regrésate, por favor. Regrésate, no estés. Aquí no estés molestando. Sí. Pero, o sea, desde entonces ya nos llamaba mucho la atención el tema de lo que sucedía. Bueno, al menos a mí lo que sucedió en el país. Oye, también un sexenio lleno de reformas, ¿no? Muchísimas. Muchísimas. Hubo muchas. Una que yo me recuerdo mucho, también fomentaba mucho este tema de pues, lo económico y lo empresarial. Que, por ejemplo, que en las empresas, en su reforma, lo que hizo este Peña fue en un periodo de 10 años, te registraras, o sea, hicieras tu empresa ya más formal y dentro de 10 años, pues, año 1 no pagas nada de impuestos, año 2 pagas 10%, etcétera. Me acuerdo mucho de esa reforma, a mí me gustó mucho porque, pues, a mí me gustan mucho los temas financieros, entonces dije, oye, pues esto promueve la formalidad y promueve el tema de los impuestos, entonces, que los impuestos son muy importantes. Puede que Oye, que un dato muy interesante es que, o sea, no tengo el porcentaje, pero la totalidad de negocios formales no es muy alta. O sea, o el porcentaje no es muy alto. Creo que un 30, 40, no. ¿Un 30, 40 más o menos? Sí, posible. Y fíjate que yo no te tengo el dato también así de la formalidad, pero creo que, bueno, yo considero muy importante justo ese tema de la formalidad, porque pues también la formalidad también le das seguridad, derechos humanos, derechos laborales a tus empleados, ¿sabes? Pues sí, o sea, no anden ahí como animales ahí, nada más de que... Así. Sí, pues cualquier cosa que llegue a pasar, pues ya mínimo tenerlo registrado en el seguro, pues ya puedes reaccionar tú como patrón, ¿sabes? Pues te respalda la ley en el caso de que suceda algo muy, muy malo. Sí, y aparte, pues también tú como patrón te proteges de que pasa algo y ya, aquí, lo traje al seguro, ya mínimo aquí, ayúdenme a atenderlo. Sí, justo. Oye, también las muy famosas que hizo la reforma energética, reforma educativa... Uh-huh. Y pues digo, muchas otras cosas que, digo, si las mencionamos todas y ahondamos en el tema, pues nos da para 2 días, yo creo. Uy, sí, verdaderamente. La energética también fue un tema para mí. Yo no soy experto en temas energéticos, pero sí me metí mucho a investigarlo, porque incluso recuerdo que en secundaria uno de mis proyectos fuera, creo que gasolina biodiesel. Uh-huh. Y yo fundamenté mucho mi proyecto en esa materia a partir de la reforma energética, que dije que no, es que debemos de promover el tema de las energías renovables, etcétera. Y lo fundamenté mucho con eso. Entonces me metí mucho a investigar acerca de esa reforma, que pues tenía sus puntos a favor y también sus puntos en contra. La educativa también fue todo un mundo. Cada quien creo que puede llegar a tener su perspectiva en el tema de educación, pero yo creo que no estaba tan bien formulada a nivel México. No sé, ya tú que vayas opinando. Creo que en México primero debemos de promover el trabajo en equipo antes que el tema de la competencia. Ojo, no digo que la competencia sea mala, pero competencia sana. Pero promover el tema del trabajo en equipo desde que estamos pequeños y luego ya a cierto grado de las infancias, ahora sí ya un poco más el tema de las competencias. Sí, entonces eso es más o menos lo que recuerdo mucho acerca del tema de las reformas en ese entonces. Pues sí, pero perdón por decirlo otra vez, recordamos lo malo, que realmente es lo que pega un chorro, o sea, ¿cuál fue tu perspectiva de que Peña, o sea, ya, se fue? Porque, o sea, hablamos de un vato que recién salió de la administración y se divorció, se fue a España, se consiguió novia. Digo, no todo en un lapso muy corto, pero pasó. Pero pasó. Y es ahí cuando tú dices que, caray, pues, o sea, no quiero un matrimonio muy feliz. No quiero muy feliz. Oye, no, pero o sea, todas esas cosas también es como tú dices de que, oye, ¿qué pedo? O sea,
Bueno, Está México así, o sea, ¿cómo es posible que esta gente llegue al poder? Y fue justamente un punto de inflexión muy importante que llegamos al 2018, que a mi perspectiva, sí era un año donde todos estábamos muy despiertos en cuanto al tema. Ajá. Yo me acuerdo que yo estando, ¿en qué estaba? Yo creo que estaba en preparatoria. O sea, yo interesado, sin saber nada, porque o sea, solo ves lo que está por encimita de todo el iceberg que está por debajo de las elecciones. Pero es como que, oye, los debates, que ya también lo hablamos con Dani, que qué debates aquellos. Sí. Donde estaban, pues, 4 candidatos. No, eran 5 porque estaba Josefina también, ¿verdad? Era Margarita. Sí, Margarita. No, Josefina fue la del 2012. 2012. Sí, pero o sea, eran 5 candidatos, al final se da de baja Margarita. Margarita. Quedan 4. Y quieras o no, o sea, si eran 4 candidatos con o a mi manera de verlo en ese tiempo, muy fuertes. Sí. Muy fuertes, porque hablamos que está el PRI, que busca seguir con el periodo de mandato bajo el partido político de en ese entonces el que estaba en el mandato. Está el PAN, que quiere volver a regresar, diciendo de que no, pues o sea, ya pasó el PRI, otra vez el PAN. Llega el queridísimo Bronco. Ese Bronco, no, hombre, ese todo personaje desde que lo ves si lo ves desde el lado de la comedia, o sea, es un vato muy elocuente. Creo que un problema para el Bronco es que nos lo empezamos a tomar en serio hasta el tercer debate. Hasta el tercer debate, sí. No, pero o sea, nos lo empezamos a tomar en serio hasta el tercer debate, luego ya pasa todo eso y descubrimos todo lo que trae el Bronco también detrás. O sea, es como que dices de que, a la madre, o sea, un candidato con este expediente y fue presidencial. Estas cuentas que rendir, y el vato estaba corriendo para presidente de México. Y bueno, también tenemos al final al que fue, y es a día de hoy, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que como manera de meme, como lo es el Cruz Azul, por fin se le dio. Por fin ganó. Él dijo, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Y le salió. La cuarta transformación, etcétera, etcétera. Por fin se le dio. Y algo muy importante que recalcar con estas elecciones, con estas elecciones, fue que también el porcentaje de participación fue muy alto, ¿no? O al menos el porcentaje que votó por Andrés Manuel creo que rompió un récord. Entonces, o sea, como que la gente sí buscaba un cambio fuera de lo que ya se había probado, por así decirlo, con el PRI y el PAN. Y es cuando llega Morena al poder, que como también dijiste al principio del episodio, pues llega con todo este equipo detrás en la Cámara que respaldó al presidente en muchas ocasiones y pues que cambió. De hecho, ahí sí, bueno, muchos politólogos, muchos expertos o personas que conocen el tema, pues muchos dicen el efecto Andrés Manuel. Votaron por Andrés Manuel arriba en presidente y todos los demás puestos, Morena. Y muchísimas veces ni siquiera... sí, una ola completamente. O sea, votamos aquí y todos los demás también votamos por Morena, por el proyecto de Andrés Manuel. Entonces, fue bastante interesante ese tema. Y es que realmente, pues, presentaba un nuevo proyecto, o sea, tal cual. O sea... Que hace eso es lo padre. O sea, yo cuando entró Andrés Manuel, cuando era mi candidato, el que yo prefería en ese momento, ¿sí pero yo dije... ¿Sí votaste en esas elecciones? Sí, yo sí alcancé a votar. Mi primera votación fue la del 18. ¿En serio? Sí, justo. Hombre, qué responsabilidad traes. Entonces, pues dije, no fue mi preferido, pero vamos a ver qué proyecto presenta, vamos a ver cómo lo trabaja, y ahí le vamos dando oportunidad. O sea, yo siempre soy una persona de se aplaude lo bueno, se critica lo malo. Se critica lo malo. Sí, por ejemplo, el tema del, bueno, ya entrando un poquito más a este mandato. Sí, ya vamos a entrar así en fondo, algo que ya nos tocó muy presente, muy vivido estar, lo bueno y lo malo. El tema de muchos programas sociales, verdaderamente de fondo, yo los aplaudo. Pero ya ahora sí, ya en la ejecución, en la parte operativa, pues ahí hay como que ciertas deficiencias y ahí es lo que al menos yo le he llegado a criticar, pero no en un tema de, vamos a cancelarlos. No, pero vamos a reestructurarlos para que verdaderamente, a lo mejor, no sé, lleguen a las personas que verdaderamente deberían de llegar, ¿sabes? Porque, bueno, verdaderamente yo sí conozco muchísimos casos de personas que llegaban y te ofrecían, oye, ¿no quieres una beca? Pues sí, pero no te creas. Digo, pues sí, pero oye... Si no es una beca que vaya o un perfil como se supone que debe ir planificado como el mío, pues ¿por qué me ofreces eso? ¿Sabes? Muchas gracias, lo tomo, pero me siento feliz. Nada, no, al final no. No, y digo, hay muchos proyectos que yo sí dije de que, oye, pues están padres, vamos a darles un seguimiento. Por ejemplo, el de los jóvenes que no tenían trabajo, no tenían ni estudiaban, a mí se me hizo bastante bueno, pero vuelvo a esa parte de, ya ahora sí,
bajarlo a la realidad, el proyecto tuvo muchas deficiencias. No sé cómo vaya actualmente el proyecto, la verdad sí lo he dejado un poquito de lado con tantos proyectos que ha tenido este sexenio. Ujú. Yo creo que a inicios del sexenio sí lo tenía muy presente y le daba seguimiento. Pero ahorita ya después de un tiempo ya lo dejé un poquito de lado. Sé que sigue presente, pero no sé cómo vaya de números. No, y empezó fuerte, porque también una de las cosas que, o sea, de las primeras cosas que hizo fue echar para atrás el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Fíjate que, o sea, yo viéndolo desde un panorama que todavía en su totalidad no lo comprendo, pero lo Ajá. que yo leí es que tal cual el espacio donde se iba a construir el aeropuerto, pues no era tampoco el idóneo. El idóneo. El idóneo para hacerlo, y que pues iba a estar muy caro como para mantenerlo. Porque pues era un lago, sí, ¿no? Era un lago. O sea, ¿cómo vas a construir sobre un lago? Bueno, también hay muchos proyectos que también ha tenido este sexenio que Ah, violan muchas normas no, ambientales. sí, ¿cómo crees que no? Sí, recuerdo un meme que decía, por ejemplo, del Tren Maya, de que, oye, están construyendo las vías del Tren Maya, pero se les atravesó una montaña. Una montaña. Y yo de, ¿cómo? O sea, ¿no lo tenían previsto? Y yo, no, pues es que, pues no, como que no lo tienen muy medido. Pues sí. Entonces, pues ahí ya tienen que tomar ciertas medidas, que ojo, esas medidas, me imagino, técnicamente deberían de irme ya tomadas en cuenta para los temas de presupuesto de esos proyectos. Ujú. Digo, y si no, verdaderamente no lo tenían tomado en cuenta, pues oye, eso va a aumentar los gastos, ¿sabes? Sí, no estaba tan bien planeado como tú creías, ¿no? Ajá. Oye, pasa eso, y luego también está lo de la rifa Del avión del avión presidencial, presidencial. que ya anda para allá al otro lado del mundo, se supone, en un país que... Fíjate que yo no le veía pues tanto mal o sea, que se quedara con el avión. O sea, pues al final es una herramienta que el gobierno puede utilizar. Ujú. Digo, que es del gobierno, pero pues digo, al final él eligió rifarlo, que no lo rifó. No lo rifó una rifa que no era rifa. Una rifa que no era rifa. Y pues digo, también vaya al avión presidencial. Pero séme honesto, compraste un boleto. No, hombre, ¿cómo crees? Ni el melate compro, creo. No me gano nada en las rifas. Pero es que mira, verán si no lo veo tan mal que lo vendiera. Pero digo, pero bueno, si ya no lo vas a vender, digo, úsalo. Ujú. Porque bueno, ya dentro de los temas de aviones, si un avión no lo usas, también es más costoso que mantenerlo en funcionamiento, ¿sabes? Ujú, Entonces digo, pues bueno, si ya no lo vas a vender, pues úsalo. ujú. Sí, porque pues los temas de mantenimiento se van a subir, se van a disparar. Entonces se descomponen los aviones, incluso si no los usas. Sí, y también está este tema, digo, ahora que estamos abarcando lo malo, igual ahorita retomamos las cosas buenas del sexenio, lo que se le critica mucho a Andrés Manuel, que es la violencia que está viviendo el país, que ya no, o sea, se conoce o es el sexenio con más número de muertos. Sí, de hecho, vi a un candidato justo esta semana que también le criticó eso en las noticias. Él decía de cómo es posible que tengamos estos números, que abril haya sido el mes más violento que hayamos tenido en mucho tiempo. Y pues durante es un foco de atención, ¿eh? O sea, se Sí. supone que en números incluso ya sobrepasamos el tan criticado sexenio de Calderón, ¿eh? Sí, pero fíjate, algo que hay que tomar en cuenta, y esto sí lo he investigado menos por mi parte, Ujú. es que, o sea, si tú te vas a los números o a la estadística, o sea, hay una tendencia que va en subida, o sea, que subió con Calderón, subió con Enrique Peña Nieto, de hecho Ujú. creo que se disparó mucho más todavía con Peña Nieto. Y digo, bajo la lógica de la estadística, pues era, o sea, pues esperaba que también la subida estuviera con Andrés Manuel. Y digo, al final, si tú checas la data, pues, o sea, la mantiene, o sea, con números muy altos, pero la mantiene. Y tú, o sea, viendo esa gráfica, pues tú dices de que, pues, o sea, pues ya no aumentó, sigue igual, que hay que buscar que baje. Justo. Pero eso también es algo muy importante que ver, o sea, Por- hay muchos muertos, pero porque, o sea, los números hablan, o sea, Ujú. igual iba más de su vida o iba a pasar algo en otro futuro alterno, en otra realidad, pero al menos aquí se mantuvo. ¿Qué es lo que se debería buscar? Que baje. Y es ahí cuando también, pues impacta mucho acciones del pasado que se vinieron arrastrando, Ujú. que ocasionan que a día de hoy estén estos números, y que hay que buscar, pues cambiar todo este panorama para que pues esos mismos números empiecen a bajar. Digo, ¿es malo los números? Sí, al final son personas. Sí. Pero ¿qué sería todavía más malo? Que no se buscara o se implementó una estrategia para reducir ese número. Justo lo que te iba a decir, de verdad, a mí lo que me llama la atención es que no vi muy marcada una estrategia, al menos yo, en temas de seguridad, ¿sabes? Políticas públicas, en temas de prevención y ahora sí ya de seguridad directamente. No, y digo también, 6 años,
que también es algo que hemos discutido mucho en estos podcasts. O sea, tal cual, ¿qué te alcanzan 6 años para hacer dentro de un país? O sea, en cambios en la sociedad, en la estructura del país, en políticas. Creo que ese también es justo un tema muy importante de que el problema es que cada 6 años en México estamos cambiando el proyecto. Un proyecto así, o sea, pues hay que darle continuidad. Uh-huh. Y digo, al final, es como los proyectos, sí, o sea, los proyectos, o sea, al final hay que darle una continuidad, porque pues, si te quedas estancado en algo que ya se había hecho, o un esfuerzo que se había hecho antes, pues todo se va a tirar a la basura, simplemente porque dices, no, así no, ahora vamos a hacerlo así. Y pasa mucho con los proyectos, ¿no? ¿Cómo se llaman? No manches, se me fue la palabra. Los sociales, los que querían quitar... Sí, ¿Los programas sociales o qué? Los programas sociales, yo dije proyecto. Oye, los programas sociales, que fue algo que implementó Andrés Manuel y que también se discutía de que se quedan, no se quedan, y que al final, por lo que los 3 candidatos han dicho, van a continuar, pero dependiendo del candidato es la estructura que se le van a dar a los programas sociales. Pero digo, ya es una continuidad de que algo se hizo y que pues esperemos que se perdure bajo un régimen correcto, transparente y sobre todo con una buena estructura. Pero digo, eso ya es algo que pues, se le va a dar seguimiento. Uh-huh. Pero como tú dices, si ayer dijiste helado de vainilla y mañana quieres helado de chocolate, pues o sea obviamente no vas a tener una continuidad. Justo es un tema que se tiene que visualizar. De hecho, eso me di cuenta mucho ahora en la campaña de Trump, en la pasada, porque existió un efecto muy curioso. Dependiendo de donde tú fueras, veías tú ciertas propuestas de Trump y ciertos videos de que yo apoyo este tema, pero a lo mejor cambiabas de un estado conservador a un estado más, no sé, California, que es más liberal, y veías comentarios completamente opuestos al tema, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí es donde en estas elecciones debemos de cuidar justo esos temas que, pues oye, los candidatos ahorita prácticamente lo que le lleva esta propuesta, sí, claro, hay que darle. Uh-huh. Pero pues oye, realmente hay que bajar esas propuestas a acciones. Y digo, está la idea del plan, digo, debería tener una estructura, pero pues si no la tiene, pues está bien, o sea, vamos a darle seguimiento, pero con una buena estructura que pues que beneficie a muchos, uh-huh. Que sea pues para el bien de México en general y que todo sea transparente y bajo el marco de la ley, ¿no? Porque claro, al final eso es algo también que afecta mucho a México, la corrupción. Digo, es un tema al que le podríamos dedicar un episodio en su totalidad. Completamente. Y digo, tú también ya trabajaste en Impulso Ciudadano con un proyecto de corrupción. Lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. Digo, ya tú tienes un poquito más de experiencia en ese tema. ¿Cómo lo viste hace un año, que fue cuando lo manejaste? Es muy complicada la corrupción. Por ejemplo, nuestro proyecto en ese momento fue dirigido hacia los jóvenes y tristemente a los jóvenes no nos llama la atención la corrupción. O sea, sabemos que están ocurriendo actos de corrupción, pero no nos llama la atención. Entonces nosotros en ese momento lo que hicimos en la campaña fue, a través de pequeñas acciones, fomentar que no se promoviera justo las mordidas, al momento de los trámites de gobierno, pequeñas acciones que tú consideras ya incluso como cultura, uh-huh. Cambiarlas a de que no, aquí ya no lo voy a hacer yo así de esta manera. Oye, y sobre todo porque también algo que pasa mucho es que lo que no nos salpica no nos importa. O sea, realmente, y es hasta cuando ya nos empiezan a suceder los problemas, cuando ya empezamos a actuar. Uh-huh. Y es algo que nos lleva a el actual proceso en el que nos encontramos ahora. Ya hemos vivido conscientemente, unos más que otros, 3 periodos administrativos. Uh-huh. Este que viene es uno que nos va a tocar o sea, consciente en su totalidad, porque pues ya muchos pues están empezando la universidad, otros ya están egresando de sus carreras, otros ya están trabajando. Pues ahí es cuando ya los golpes, pues ya te empiezan a llegar. Y es como tú dices de que, no, hombre, pues sí tengo que hacer algo, porque si nadie dice algo por mí, pues nadie lo va a hacer. Justo muchos jóvenes, ahorita estábamos aquí en la universidad atendiendo ahí una feria de emprendimiento, me invitaron a participar y se acercó una chica y me preguntó oye, ¿y tú por qué vas a votar? Y yo es un tema, yo no lo he decidido todavía, pero le decía, verdaderamente yo todavía no sé porque yo tengo que evaluar, que yo soy una persona que justo en este momento está egresando de la universidad y pues oye, son 6 años donde muy probablemente pues ya tengo mi primer empleo, ya he tenido trabajos. Puedes tener tu primera familia. Ajá. O sea, el acceso a los temas de créditos, hipotecarios, muchísimos temas van dentro de estos 6 años dentro de mi vida. Entonces, oye, pues yo no pienso nada más en ahorita. Pues que quede Maynes y ya, o que quede eso. En el periodo corto. Sí, o sea, yo pienso a largo plazo. Uh-huh. Entonces yo tengo mucho que evaluar de los proyectos que nos están presentando cada uno de los candidatos. Oye, sí, y también por mencionar algo muy importante que nos comentaron el día de ayer,
que fue el tema de la boleta. Y digo, sí. los compartimos porque yo lo desconocía, creo que tú no lo desconocías, pero ¿qué pasa? Cuando los 3 candidatos dices de que, no, pues ninguno. ¿Qué dices? Lo tachas así toda la boleta, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos contaron ayer? Lo que nos comentaba esta persona es que muchas veces buscamos anular el voto tachando completamente la boleta. De que ningún proyecto me gusta. Ajá. Nuestra forma de rebelarnos, pero... La rebelión del voto. La rebelión del cartel. Publicidad. Publicidad. Pero no, lo que me comenta esta persona es que dice de que si tú haces una cruz, si esa cruz queda por encimita, no sé, vamos a ponerlo del pan. En el cuadrito. En el cuadrito del pan, ese voto va para el pan. Entonces, son pequeños detalles que debemos de considerar. Ahora sí, dentro de cuando vayamos a votar, ¿sabes? Dentro del día de las elecciones. El día de las elecciones. Oigan, no.